¡Viva el socialismo! ¡Viva la revolución bolivariana! Bueno, vamos a comenzar el programa de hoy, obviamente hablando de un tema que esta semana es noticia en todo el continente y yo diría en el mundo, que son las elecciones en Venezuela. Un resultado electoral adverso al chavismo, un triunfo de la oposición con mucha holgadez en el sentido de no solamente en los votos, sino también en los escaños de diputados que ha obtenido la oposición. Mayoría absoluta, 112 diputados contra 56 del chavismo. Esto no estaba en la agenda, creo que de ninguno de los analistas y creo que ni tampoco de la oposición, que pensaba ganar, pero no con esta diferencia de votos que ha conseguido y sobre todo de escaños en la Asamblea Nacional. ¿Qué significa a corto plazo esto? Obviamente que la oposición va a tener todo el poder suficiente como para dictar leyes habilitantes, que le va a dar más poder todavía, plantearse un referéndum revocatorio que llevaría a que Nicolás Maduro se enfrente con el candidato de la oposición en un momento difícil, obviamente en un momento de alza de la derecha latinoamericana, y también otra de las cosas que la oposición va a poder hacer ahora es tirar para atrás muchísimas de las leyes y proyectos solidarios con el pueblo pobre, sobre todo de Venezuela, que ha llevado adelante el chavismo. Esto tiene varias explicaciones y que tenemos que reflexionarlas para que de alguna manera veamos qué está pasando en el continente, porque en poco menos de 15 días, 3 gobiernos de los que se dicen progresistas, unos más que otros, en ese sentido Venezuela el que más ha profundizado cambios, 3 gobiernos, Argentina, Brasil y Venezuela, han quedado, uno de ellos fuera de juego, el caso de Argentina con el triunfo de Mauricio Macri, otro, el de Venezuela, muy hackeado y con dificultades para seguir gobernando a partir de ahora, y en el caso de Brasil, el juicio político que está acorralando, poniendo contra las cuerdas a Dilma Rousseff. En el caso de Venezuela, los factores fundamentales de esta derrota hay que verlos como datos objetivos. La guerra económica que durante varios años ha sufrido Venezuela por parte del imperialismo norteamericano, por parte de la oligarquía venezolana que ha generado desabastecimiento, falta de alimentos y estos alimentos cotidianos, de uso cotidiano, que no llegaban a los mercados o llegaban con cuentagotas y que eran obviamente acaparados por especuladores que tenían y tienen una actitud criminal frente a la población. Esto fue mellando el ánimo de la población y mucha de la gente que votó a la MUD lo votó prácticamente pegando un salto desde el chavismo. Y otros que se han abstenido, también chavistas que se han abstenido por mostrar su protesta por la falta de resolución de esta guerra económica, o sea, enfrentar a esta guerra económica con mayor dureza. Desde los barrios de Venezuela, de los barrios más humildes, se pedía mano dura contra los especuladores. El otro tema fue el contrabando permanente hacia Colombia de gasolina y de alimentos. El otro tema es, el hackeo a través de los conflictos limítrofes con Guyana, por ejemplo, o contra ExxonMobil, que administra el petróleo en Guyana y que se apodera de territorio venezolano. Conflictos creados a propósito por el imperialismo. El otro tema es Colombia, Álvaro Uribe Vélez equipando al paramilitarismo para que entre a Venezuela y hostigue al gobierno de Nicolás Maduro. Y el otro tema fundamental también son los errores internos, los errores que se vienen denunciando desde las organizaciones populares, la burocracia, la corrupción. Todo esto, toda esta ensalada tiene un condimento fundamental, que es que Estados Unidos quiere apoderarse de Venezuela y lo quiere hacer de cualquier manera. Y ahora ha utilizado este recurso de las democracias que permiten votar y expulsar a un gobierno popular por el voto,
con un clima previo, que es el que comentábamos antes, que genera que mucha gente a la hora de votar se equivoca y vota contra sí mismo, o sea, contra sí mismo, y de alguna manera genera toda una situación que va a ser realmente traumática para el pueblo venezolano cuando se dé cuenta de lo que está ocurriendo. Vamos a escuchar ahora al presidente Nicolás Maduro después de saber estos resultados y también planteando, obviamente, como lo está planteando ahora, la necesidad de pelearse contra reloj, contra este avance de la derecha y ver si se lo puede de alguna manera neutralizar. Nicolás Maduro. Yo hago un llamado a todas las fuerzas revolucionarias de la patria, al gran polo patriótico que hizo un esfuerzo heroico. Ahí lo vimos en todas las calles de Venezuela, el gran polo patriótico Simón Bolívar, trabajando. Y hago un llamado a que los niveles de unión política, espiritual, ideológica, que se gestaron en estas semanas de batalla juntos en todos los lugares del país, los acrecentemos. Hagamos muy pronto un conjunto de reuniones para ver hacia el futuro, sobre todo, revisar las cosas que hay que rectificar. Y el gran polo patriótico salga hoy más que nunca unido. Hoy más que nunca hace falta la unión de los revolucionarios, de los patriotas, de los bolivarianos, de las bolivarianas, de los chavistas, de las chavistas. Hoy más que nunca. Nuestra unión, consolidarla en la nueva acción de una etapa que se abre y que va a exigir de nosotros cada vez más calidad política en la estrategia y en la acción junto al pueblo. Mi llamado es a todos los revolucionarios, a todas las revolucionarias, a todos los patriotas, incluyendo aquellos que no votaron en esta oportunidad por la fórmula del gran polo patriótico. A usted, querido compatriota, que sabe y va a saber cada vez más en los días que están por venir, que nosotros somos la garantía de la paz de este país y que somos la garantía de sus derechos sociales.